Buenos días, hermano. Un saludo reciban todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvemos hoy a hablar del libro de los Hebreos. Yo creo que está siendo de mucho provecho para algunos, porque nos están siguiendo mucha gente, gracias a Dios, y le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos estén siguiendo paso a paso. Como hemos dicho, solamente aquí hablamos de la palabra de Dios. Y tenemos por delante otra vez el libro de los Hebreos y ahora llegamos al capítulo 6. Uno de los capítulos considerado como uno de los de la porción bíblica más difícil de su interpretación. No importa quién tenga o no un grado teológico grande o no, este es un capítulo denominado de los difíciles para entender, para interpretar la palabra de este capítulo 6 del libro de los Hebreos. Yo no pretendo, jamás lo haré, de decir que yo sí que tengo la interpretación exacta, porque soy de los que cree que nadie tiene una interpretación tan exacta y tan cosa. Yo no soy de los que cree eso. Yo pienso que el único que tiene una interpretación exacta para todo es el Espíritu Santo. Él es el gran maestro por excelencia. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí hoy es simple y llanamente aportar como siempre digo, mi granito de arena en favor de lo que escuchan este programa. Antes de seguir, oremos a nuestro Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y grande, poderoso y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, por que tú nos permites hablar de tu palabra. Pon en nosotros tu mente, tu sabiduría, para que nosotros podamos hacer algo que la gente pueda entender y iluminarse en la palabra de Dios. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 6 comienza en el versículo 1, como siempre Pablo comenzaba todos sus escritos. Por tanto, o sea, es una forma de que el apóstol Pablo escribía. Siempre, casi siempre decía, por tanto. Entonces, los que dicen que Pablo no escribió esto, pues tendrán que ver el capítulo 6, el capítulo 3 y muchos capítulos de este libro de Hebreos, para que vean cómo él comienza encabezando, por tanto. Y dice así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Vamos a partir esto en algunas partes. Vamos a estar leyendo hasta el 9 y tal vez el versículo último de este capítulo 6, el versículo 20. Y yo quiero decir que del capítulo 4 en adelante, del versículo 4 en adelante, este libro, esta parte se divide. Entonces aquí dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. A la perfección. Muchos cuando oyen hablar de la perfección piensan que es que hay que ser perfecto y la perfección es imposible tenerla ningún ser humano. Está hablando de la madurez. Está hablando de que lleguemos a la madurez. Porque en el capítulo 5 habla mucho de que de la leche de los niños en Cristo, que hay que darle leche en vez de vianda, en vez de comida sólida. Entonces, por esa razón, este capítulo habla, esta parte aquí hasta el versículo 3, habla de que sigamos adelante a la perfección, o sea, buscando la madurez en Cristo, el fundamento del arrepentimiento. Que no tengamos esas cosas, porque los judíos o los hebreos
seguían mucho esas cosas, la resurrección de los muertos, y hay hasta parábola del mismo Cristo, donde hablaban de los muertos y que hay muchas cosas donde decía Jesucristo que no había por qué creer en esas cosas de los muertos, porque los muertos muertos están y no pueden resucitar. Ahora, Cristo sí resucita y con Cristo resucitó un grupo de muertos que habían ya en los sepulcros ya muertos y resucitaron junto con Cristo el día de la resurrección de Cristo. Y fueron a sus casas, dice la Biblia, y algunos lo vieron. Entonces, esa es una resurrección que no es esta resurrección de la que está hablando aquí el apóstol Pablo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No, no vamos a hacer eso, jamás. Vamos a seguir echando adelante, buscando la forma de la perfección en Dios, buscando la forma de estar maduro en Cristo, madurando. Y el 2 dice, de la doctrina del bautismo. No está hablando del bautismo, de ese bautismo que hacemos ahora en el Nuevo Testamento. Está hablando de lo que se veía como bautismo en las épocas del Viejo Testamento. De la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Está hablando aquí de estas cosas que la gente tenía, la imposición de manos, el bautismo, tenían tantas cosas raras. Ya, cuando Juan llega a bautizar, lo primero que le dice a ellos, arrepentidos y vengan y bautícense. O sea, ese fue el bautismo, ese fue la doctrina que Juan quiso imponer para el arrepentimiento, pero ya otro tipo de arrepentimiento. Como hemos dicho y como todo el mundo sabe, arrepentimiento es darse media vuelta y seguir por el otro lado, a 180 grados para ir por otra parte. Usted era de esta manera, usted caminaba de esta forma, usted hacía esto, usted hacía aquello, ahora no. El mismo apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, antes tú te ceñías tú y hacías tú lo que querías, ahora no, ahora te ciñe otro. Ahora va donde no quieres ir, ahora va donde yo te mando. Era lo que le quería decir Cristo al apóstol San Pedro. El versículo, como decíamos, vamos a dividir, el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, si Dios permite, porque si Dios no permite una cosa, no podemos hacer nada. Entonces decíamos que este es un capítulo muy difícil de entender. El doctor, el doctor R.J.B. Taylor, un erudito de los tiempos antiguos, cuando habían pocos eruditos, y este hombre era quizá uno de los más grandes eruditos de su tiempo. Él decía que no sabía por qué, decía él, no se entendía esto en el Nuevo Testamento, porque era como una obra de grandeza, que no entendía que hombres tan buenos, hombres tan santos y hombres que podían entender, no entendían este capítulo 6. Él lo veía como que no se empeñaban en entender el capítulo 6. Bueno, yo quisiera decirle a este señor, que ya hace años que murió, que yo tampoco lo entiendo, que yo tampoco puedo decir tanto como quizá él lo haría. Yo no puedo. Y no puedo hacerlo porque yo no soy tan sabio. Hay gente que sabe mucho. Yo he oído tantas cosas de gente sabia, tantas interpretaciones, que yo me quedo totalmente estupefacto. Porque yo digo, ¿cómo puede ser que esta persona diga esto? ¿De dónde se lo saca?
¿ya? Pero bueno, uno solamente tiene que oír cosas. Ya yo aprendí por la edad a oír y callar. Antes yo discutía, ya no, gracias a Dios. El versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 9, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y guardaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y si asimismo gustaron de la buena palabra de Dios a los poderes del siglo venidero, recayeron, o sea, otra vez renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada reciben bendición de Dios. Y aquí hay un versículo que yo quiero, dos versículos, los que siguen, el 8 y el 9, que es muy bueno que podamos hacer énfasis en ello. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próximas a ser decida a ser realmente, su fin es el ser quemada. O sea, la tierra que produce espino, eso lo dice en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 18. La tierra que produce espina y espino y cardo y esas cosas, siempre es quemada. La espina es para quemarse. Y el verso 9 dice, pero en cuanto a vosotros, os amado, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecer a la salvación, aunque hablemos así. Esto es realmente, el apóstol aquí está hablando. El versículo 10 dice, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo. Jamás Dios va a olvidar el trabajo de aquellos hombres y aquellas mujeres que han hecho para su obra en la tierra sin ningún interés de nada que no sea hacer la voluntad de Dios, predicar su palabra. Porque la Biblia dice que predicar la palabra de Dios es hacer parte de la voluntad de Dios. O la primera parte, porque predicar el Evangelio es lo más grande que se puede hacer en la tierra, que se puede decir que Dios lo aprueba. Desde el versículo 4 hasta el versículo 9, está hablándole a la gente que se vuelve del Evangelio, que se vuelve de las cosas que son fundamentales del arrepentimiento. Ese arrepentimiento que habló el Señor Jesucristo, arrepentido y creed en el Evangelio, y que hablaron los apóstoles, y que hablamos aún nosotros de un arrepentimiento que tenemos que llegar a estar nosotros arrepentidos de nuestros pecados antiguos y ahora vivir una vida de santidad para con Dios. No echando a perder, no echando más tristeza, no acumulándole tristeza al Señor Jesucristo, porque de hecho sabemos que cuando pecamos entristecemos al Espíritu Santo. Cuando hacemos cosas que no convienen a santo, como dice la Biblia, entristecemos al Espíritu de Dios, y eso es lo normal. Y los pecados no son lo que otro dice, sino lo que usted sabe que son pecados. Yo en estos días decía que a mi edad uno piensa mucho lo que va a hacer, lo que va a decir. Uno no quiere llegar a ofender a la gente. Yo he tratado por todos los medios de no ofender a nadie y especialmente de unos años para acá, de unos buenos años para acá,
A veces yo he sido ofendido y me he quedado tranquilo, me he quedado como que no es conmigo, y quizá algunos me lo han reclamado. ¿Por qué no te ha defendido? ¿Por qué no ha dicho esto? ¿Por qué no ha dicho lo otro? ¿Por qué no hiciste de tal manera? Yo pues estoy diciendo gracias, Señor, por dejarme. Mire lo que me pasó a mí en Baní, provincia de Peravia. Yo levanté un colegio con todo mi esfuerzo. Yo recuerdo que yo cargando cosas en un motor, en una moto, como dicen aquí, cargando cosas, me caí, rodé por una bajada de piedras, me hice muchas cortaduras y me pasé, bueno, fue muy difícil. Entonces, suerte que alguien pasaba por allí y me ayudó a yo poder ponerme de pie y seguir adelante. Y en esa forma hice el colegio. Y el colegio tuvo un éxito tremendo. Y Compassion nos iba a dar unos 100 niños becados. Y eso nos iba a dar a nosotros dinero. Pues ahí llegó el asunto y pues el concilio pensó que era mejor quitarme lo que yo no tendría quizá la capacidad. Yo no sé qué pasó para yo llevar a cabo ese trabajo que lo había hecho, gracias a Dios, digamos, regular en otros lugares. Y pues me quitaron todo. Y yo dije, Señor, pues amén. Y tuve la capacidad de no decir nada, de no hablar nada, de no hablar más de nadie, de no hacer nada que produjera un problema. Yo podía hacerlo. Yo podía hasta hacer muchas cosas que yo sabía que se podían y que yo tenía el respaldo de la gente, del pueblo. Pues yo me fui tranquilamente y me fui cuando ellos dijeron que me fuera. Y allí se derrumbó la iglesia, se derrumbó el colegio y pasó todo. Pero yo no hice nada, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Es mejor esperar que Dios pague, que Dios haga, y no que usted tome en cuenta sus propias opiniones. Porque las opiniones nuestras a veces pueden ser malas. Es mejor dejar a Dios que haga Él las cosas. Y dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amado, estando persuadidos de cosas mejores, que tenemos a la salvación, aunque hablamos así. Y el 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo. Jamás va a olvidar vuestras obras, vuestro trabajo, el Señor. El trabajo de amor que habéis mostrado a sus hombres, habiendo servido a los santos, sirviéndole aún todavía, digamos, eso lo añado yo, sirviéndole aún todavía, sirviendo a los santos, haciendo las cosas que se debe hacer como cristiano, como hijo de Dios, no esperando nada a cambio, sino solamente por hacer la voluntad de Dios. Y entonces el 11 es un versículo que a mí me gusta mucho y creo que vamos a llegar a leer solamente el 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Mire, es posible que a usted le vaya mal o a mí. Es posible que nos vaya mal en cualquier circunstancia, en cualquier trabajo, en cualquier cosa. Pero nosotros tenemos una certeza. Todo el mundo sabe lo que es certeza, porque este libro en el capítulo 11 dice que es la fe, la certeza. O sea, la seguridad, la convicción, estar seguro de algo. Entonces dice, a fin de que hagáis, no, el 11, pero seamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para
plena certeza de la esperanza. Plena certeza de la esperanza. La esperanza que nos va a llenar a nosotros de vida. Y quiero leer el versículo último, el versículo 20 de este capítulo 6, donde Jesús entró por vosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir precursor? Quiere decir alguien que tiene una idea o algo que quiere formar por primera vez o desarrollar por primera vez. Eso fue lo que hizo Cristo, que como sumo sacerdote está en el cielo por primera vez. Hay un sumo sacerdote en el cielo y Él es el precursor de esa esperanza que tenemos de estar un día con Cristo como Él como sumo sacerdote que está ahora en el cielo como sumo sacerdote. Recuerden que Él vino aquí como apóstol, como profeta, pero también es sumo sacerdote. Jesús tiene todos esos dotes. Vino como un profeta anunciando el Evangelio y anunció el Evangelio y anunció cosas. Anunció hasta la resurrección de los muertos. Anunció todo. Y se está ahora mismo sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, esperando el día que sea el día mejor para la raza humana, llegar a la tierra y levantar su iglesia. Y yo digo que voy a estar vivo, pero si no estoy vivo, ya estaré en la tumba descansando en la esperanza, porque tengo la esperanza de vida eterna, esperanza de seguir a Cristo, no una esperanza de estar 2 días, 3, una semana, como algunos que han dejado las cosas de Dios y han vuelto atrás. No, con la esperanza de seguir adelante y que aunque muera, tengo la esperanza de una resurrección en Cristo. Y esa resurrección que vamos a tener todo, que van a tener, digamos, yo pienso que voy a estar vivo cuando Cristo venga. Pero si no estoy vivo, estaré en la tumba descansando en los brazos de mi Señor y Salvador Jesucristo. Eso espero yo para ustedes también. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y recuerde orar por nosotros. No se olvide, por favor, de sus oraciones, incluirnos y también ayudarnos a seguir creciendo en esta plataforma, pequeña plataforma. Contamos solamente con unos 143 personas que nos han hecho el favor de suscribirse para que domingo por domingo nos puedan oír, sacar un momentito para oír estos mensajes que predicamos. Son de 20 y pico de minutos, no estamos más tiempo. Creemos que aburriríamos a la gente. Pero yo espero en el Señor que usted ore por nosotros y que también nos ayude. Ayúdenos a seguir creciendo. Dios me los bendiga y hasta la próxima semana.